No se observa curvatura ni movimiento de la Tierra a 12.000 metros de altitud desde un avión. Una vez que el avión comercial alcanza su altitud de crucero, mantiene la altitud y la velocidad constantes, con una trayectoria recta y estable, tal como lo demuestra el horizonte artificial y el giroscopio, antes de iniciar el descenso. Como se observa en los gráficos de rastreo de vuelo, estos registros reflejan las condiciones promedio de un vuelo típico. La altitud y la velocidad aparecen como líneas estables durante la mayor parte del vuelo, excepto al principio, ascenso, y al final, descenso. En un avión comercial a 12.000 metros de altitud, se puede llegar a ver a más de 600 kilómetros a la distancia. Incluso hay observaciones de hasta 800 kilómetros de distancia, realizadas con lentes infrarrojos y sensores especiales, como las hechas por el ingeniero J. Tolan, lo cual no cuadra con el modelo de la forma de la Tierra, pues se observa siempre un horizonte totalmente plano, sin curvatura, y una Tierra inmóvil debajo. Si observamos que a 40.000 pies o 12.000 metros de altitud, o sea desde un avión, no hay curvatura, muchos dirán que es porque es aún muy poca altura, pero de manera contradictoria, también dicen que al observar un barco desaparecer a simple vista en una playa, es por la curvatura terrestre. Lo del barco ya se sabe que desaparece por efecto de la perspectiva, por límites a la resolución óptica y por refracción, porque con zoom los barcos siguen ahí. Tampoco coinciden las distancias a las que se dejan de ver los barcos con la caída de curvatura que debería haber, según el modelo globo. Y desde esta altitud a 12.000 metros, un avión podría ver aproximadamente hasta 391 kilómetros de distancia antes de que un punto en la superficie se oculte tras la curvatura, según el modelo oficial. Pero se ha podido ver de 600 a 800 kilómetros de distancia, lo cual no es compatible con el modelo. Pero lo que observamos siempre, desde cualquier altitud, es que el horizonte permanece totalmente plano, recto, una línea horizontal a la altura de los ojos. Y también desde un avión, vemos debajo la Tierra inmóvil. Nos dicen oficialmente, de acuerdo al modelo heliocéntrico y del Big Bang, que la Tierra gira sobre su eje a 1.670 km por hora. Esta, a su vez, se traslada alrededor del Sol a 107.226 km por hora. Que el Sol orbita a su vez alrededor de la galaxia a 864.000 km por hora, y que la Vía Láctea navega a 2.3 millones de kilómetros por hora. Pero las estrellas y constelaciones que observamos hoy son prácticamente las mismas que se veían hace miles de años. No han cambiado. Solo cambian de posición en el cielo a lo largo del año, pero de manera cíclica y predecible, repitiéndose año con año. Y se supone que la Tierra se encuentra en lados opuestos de su órbita alrededor del Sol, con una separación de 300 millones de kilómetros entre junio y diciembre. Pero seguimos viendo la estrella polar en exactamente la misma posición durante todo el año. Las estrellas y constelaciones siguen siendo las mismas. Una prueba contundente de que no hemos hecho ningún movimiento en absoluto. La curvatura terrestre no se observa desde aviones, globos de gran altitud o vistas a largas distancias, y por ejemplo, el efecto del barco que se hunde en el horizonte se debe a la perspectiva y la refracción, no a una curvatura real. Ejemplos como el lago Baikal, con 636 kilómetros de largo, que permanece plano cuando se congela, y el Canal de Panamá, que conecta dos océanos en 80 kilómetros de largo, con solo 20 centímetros de diferencia en nivel, demuestran que el agua mantiene siempre una superficie horizontal. La idea de que el agua puede curvarse alrededor de una esfera en rotación no se ha demostrado en la práctica. Por el contrario, toda observación directa indica que el agua busca y mantiene su nivel, lo que contradice la teoría de una Tierra esférica cubierta en un 70% por océanos. El agua en su estado líquido siempre se mantiene nivelada y plana en su superficie, adaptándose a su recipiente. Esto lo podemos ver en diferentes escalas. Aunque se nos enseña que la gravedad es la responsable de mantener los océanos adheridos a una Tierra esférica que gira a 1.670 kilómetros por hora, esta idea contradice la física natural del agua. Algunos aquí mencionan una gota de agua, pero es un fenómeno distinto, causado por la tensión superficial, especialmente en pequeñas cantidades. Sin embargo,
Este efecto es insignificante en grandes cuerpos de agua. Además, cuando una gota cae en una superficie o en una masa mayor de agua, inevitablemente se extiende y se nivela, confirmando que el estado natural del agua es mantenerse plana y horizontal en reposo. Nos dicen que la Tierra esférica está rotando constantemente de oeste a este a una velocidad de 1670 kilómetros por hora. Si la Tierra gira a esa velocidad y el avión se separa de su superficie, ¿por qué no hay una diferencia notable en tiempos de vuelos dependiendo del sentido y dirección del vuelo? Por ejemplo, en vuelos que cruzan un país de este a oeste y de regreso. ¿Cómo pueden los tiempos de vuelo ser casi idénticos en ambas direcciones? Al volar hacia el este, el avión se mueve en la misma dirección que la rotación terrestre, pero a menor velocidad que esta, por lo que no debería alcanzar su destino tan fácilmente. En cambio, al volar hacia el oeste, el destino se acerca al avión por la rotación, a aproximadamente entre 1100 y 1600 kilómetros por hora, dependiendo la latitud, sumándose a la velocidad del avión, lo que debería reducir drásticamente el tiempo de viaje. Sin embargo, los tiempos de vuelo varían muy poco, y es principalmente por vientos en altura, como la corriente en chorro, jet stream, que sopla de oeste a este. Estos vientos pueden alcanzar de 200 a 300 kilómetros por hora, pero no se comparan con la supuesta velocidad de rotación de la Tierra. Hay quienes dicen de manera muy simple que es porque todo gira junto con la atmósfera como si fuera un fluido que tiene todo pegado a la Tierra y que arrastra mágicamente todo por igual, que nada se puede mover de manera independiente. Pero en este caso, los dogmáticos heliocentristas se encuentran con varios problemas. Si toda la atmósfera fluye a 1600 kilómetros por hora hacia el este, ¿por qué los aviones que van en rumbo norte-sur no deben establecer cursos diagonales para compensar? Pero podemos observar corrientes de vientos y nubes impredecibles que se mueven en todas las direcciones, sin importar la supuesta rotación. Si dicen que todo está pegado a la atmósfera y ni el avión ni nada se puede mover de manera independiente, entonces, ¿por qué de manera contradictoria dicen que un francotirador sí debe tener en cuenta el efecto Coriolis, que cambiaría el rumbo del proyectil debido a la supuesta rotación de la Tierra? El avión se mueve con la atmósfera y no le afecta la rotación, pero ¿el proyectil no se mueve con la atmósfera y sí le afecta la rotación? Según el modelo oficial, un avión al despegar podría heredar la velocidad de rotación terrestre, porque el avión y el aire ya se mueven con la Tierra, conservación de momento, pero este impulso se perdería rápidamente por la resistencia del aire o fricción atmosférica. También se vuelve inconsistente cuando se vuela en contrarrotación. Pero una vez en el aire y desconectado del suelo, el movimiento hacia adelante del avión depende únicamente del empuje de los motores para mantener la velocidad de viaje requerida. El aire no tiene suficiente densidad ni cohesión como para arrastrar un objeto tan masivo como un avión, que puede pesar entre 40.000 y 500.000 kilogramos. Y mencionan el ejemplo que les dieron en la escuela de la mosca, que vuela dentro de un auto, tren o avión. Dicen que podemos caminar dentro de un avión que va a más de 800 kilómetros por hora sin problema. Pero aquí hay que analizar, usar la lógica y el sentido común. Son casos distintos. En el auto, tren o avión, tú vas dentro de una cabina cerrada y el movimiento es rectilíneo uniforme. En el caso de la Tierra esférica, es un movimiento circular sobre su propio eje, y el avión está volando en la parte externa de esta. No es un sistema de referencia inercial. Además, no olvidemos que en este modelo existe también al mismo tiempo un movimiento de traslación. Si abres las ventanas del avión o auto, o pones a la mosca volando en la parte externa, por supuesto que sería afectada por el movimiento. O si colocas a la mosca volando sobre una pelota más grande que gira, por supuesto que la mosca se moverá independiente a esta. La atmósfera no puede arrastrar al avión, porque en este modelo esférico no es un sistema cerrado. La atmósfera está compuesta de aire y distintos gases con diferentes densidades. No puede arrastrar a un avión que pesa entre unos 40.000 hasta 500.000 kilogramos. Desde que el avión despega, vuela independiente al suelo, el movimiento hacia adelante del avión depende únicamente del empuje de los motores. Si estos se apagaran, el avión por su peso, y al ser más denso que el aire, caería. Así que no puede simplemente ser arrastrado por la atmósfera. Y la Tierra en el modelo esférico está rotando debajo del avión a 1600 kilómetros por hora o un poco menos dependiendo de la latitud. Es mucha velocidad,
más de la velocidad del avión comercial. Claro que influiría en los tiempos de vuelo de ida y vuelta. El arrastre atmosférico no afectaría de forma significativa a objetos más densos. Los tiempos de vuelo constantes en ambos sentidos se explican mejor si la Tierra no gira. ¿Qué dice la navaja de Occam? En igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la correcta. Tus sentidos te dicen la realidad del mundo donde vivimos. Que no nos movemos a velocidades exageradas en un espacio a la deriva. Eso es lo que nos dice la evidencia empírica, observable, medible, repetible y verificable. La tranquilidad de saber que estamos en un plano estacionario, especialmente creado para nosotros.